A ver, imagina esta escena. Estás en el cine, súper metida en la película y de repente... La alarma de incendios. ¡Uf! El peor escenario. Totalmente. El corazón se te dispara, empiezas a sudar frío, sientes esa necesidad casi animal de salir corriendo de ahí. Claro, pura supervivencia. Llegas a la calle con todo el mundo y sale alguien del cine a decir que fue una falsa alarma. Un error y sientes un alivio, obvio, pero al volver a tu asiento te das cuenta de que tu cuerpo como que no recibió el memo. Ajá, sigues en alerta. El pulso sigue a 1000, las manos te tiemblan un poco y pueden pasar horas hasta que de verdad te sientas normal otra vez. La pregunta es, ¿por qué esa resaca física si la mente ya sabe que no hay peligro? La respuesta, pues, está en una hormona, el cortisol. Y fíjate que esa experiencia es el punto de partida perfecto para este análisis que nos pidieron. Las fuentes, que se centran mucho en el trabajo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, nos invitan a desentrañar esa conexión tan íntima entre lo que pensamos, lo que sentimos y pues cómo responde el cuerpo. Sí, es fascinante. Hoy vamos a ver 3 ideas centrales. Primero, cómo nuestros pensamientos pueden literalmente activar mecanismos que nos enferman o que nos sanan. Nuestra salud. Me parece perfecto. Empecemos por el protagonista, el cortisol. En los textos se insiste mucho en que no es el villano que siempre pintan, ¿verdad? Para nada. De hecho, es un mecanismo de supervivencia, pues esencial. Es como nuestro superpoder evolutivo. ¿Cómo funciona exactamente? Mira, su función original es prepararnos para la respuesta de lucha o huida. Ante una amenaza real, no sé, un depredador hace miles de años, el cerebro ordenaba una inundación de cortisol. Ok, modo emergencia. Exacto, y eso provoca una cascada de cambios. La sangre se va de los órganos, como el estómago, y se va directo a los músculos de brazos y piernas, para correr o pelear. Claro, para tener fuerza. Los sentidos se agudizan, se libera glucosa para darnos energía inmediata. Es un sistema perfecto, muy eficaz, para un peligro físico e inminente. Pero, y aquí viene el gran pero de la vida moderna. Entiendo que nuestro cerebro, que evolucionó para escapar de leones, ahora reacciona igual ante, no sé, la fecha de entrega de un proyecto. O ante una discusión en redes sociales. O el miedo a no ser aceptada. De verdad no distingue entre un tigre y un correo electrónico que suena amenazante. A nivel de respuesta física, no distingue. Y eso es lo fascinante y al mismo tiempo el problema. Está cañón. La amígdala, que es nuestro detector de amenazas, no es muy sofisticada. O sea, no diferencia entre algo que puede matarte y algo que puede dañar tu ego. La preocupación crónica por el trabajo, estarle dando vueltas a un pleito con un amigo. La ansiedad por el futuro. Todo eso activa el mismo sistema de emergencia. Y cuando ese sistema nunca se apaga, cuando el cortisol está elevado todo el tiempo, es cuando entramos en lo que las fuentes llaman el cortisol tóxico. Y esa palabra tóxico es clave. Porque no es un veneno de fuera, es nuestro propio cuerpo funcionando a toda máquina, sin parar. Supongo que eso tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Con esos 2 modos de los que siempre se habla. Justo. Piensa que tienes un acelerador y un freno. El sistema nervioso simpático es el acelerador, modo alerta, listos para la acción. Ok. Y el parasimpático es el freno. Se encarga de la calma, la digestión, la reparación, el descanso. En un estado sano, alternamos entre los dos. Pero con el estrés crónico es como tener el pie pegado al acelerador todo el tiempo. Incluso cuando intentas dormir, el cuerpo nunca entra en modo reparación porque siempre se está preparando para una batalla que muchas veces solo existe en la mente. Y claro, estar en alerta constante, sin descanso, tiene que pasar factura. Una de las consecuencias más impactantes que se mencionan es la inflamación. ¿Cómo se conecta el estrés de la mente con algo tan físico como la inflamación? La conexión es súper directa y, la verdad, alarmante. El cortisol, en dosis normales, es antiinflamatorio. Ayuda a regular al sistema inmune. Ah, mira, no sabía eso. Pero cuando el cuerpo está inundado de cortisol constantemente, las células inmunitarias se vuelven resistentes a él. Es como si se ensordecieran. Dejan de hacerle caso. Exacto. El resultado es que el sistema inmune pierde su regulador y la inflamación, pues, hace de las suyas por todo el cuerpo.
Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la depresión no es solo algo químico, sino una enfermedad inflamatoria del cerebro? ¡Qué fuerte! Esa idea te obliga a repensar todo sobre la salud mental. De hecho, se cita un estudio de la revista Lancet que encontró más células inflamatorias en el cerebro de personas con depresión crónica. Sí, es una línea de investigación muy potente. Y esto se conecta con síntomas que a todos nos han pasado. A mí me pasó un montón. Termino un proyecto enorme, semanas de estrés, y justo cuando llega el fin de semana para descansar, ¡pum!, me da un resfriado terrible. Es el ejemplo clásico. Siempre pensé que era mala suerte, pero ahora me cae el 20. Es el sistema inmune que colapsa después de la batalla, ¿no? Exactamente. El cuerpo aguanta mientras está en modo supervivencia y se derrumba cuando por fin se lo permites. Y la lista de síntomas de este cortisol tóxico es larguísima. A nivel muscular, por ejemplo, están los dolores de espalda que no sabes de dónde vienen, las contracturas. Y el bruxismo, apretar los dientes en la noche. Pura tensión acumulada. Y luego está la parte cognitiva. El ejemplo que dan es perfecto. Quedarte en blanco en un examen. Te sabes todo al dedillo, pero te sientas, ves la hoja y... nada, la mente vacía. Sí, es terrible. No es que se te olvidara, es que no puedes acceder a la información. Exacto. Lo que pasa es que un pico de cortisol puede bloquear funcionalmente el hipocampo, una parte del cerebro vital para la memoria. ¡Wow! Es como si el sistema de emergencia dijera: oye, recordar esta fórmula es menos importante que buscar amenazas ahora mismo. Tu cuerpo prioriza la supervivencia, sin importar si la amenaza es un tigre o una pregunta de mate. Entiendo la conexión, pero suena casi como una condena. O sea, si alguien tiene una vida estresante, ya está condenado a la inflamación y a todo esto. ¿O hay algo que nos proteja? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a la segunda parte de esta exploración. Si un estado mental negativo nos enferma, ¿puede uno positivo sanarnos? Y la respuesta que proponen estas fuentes es un sí rotundo. ¿Y cuál es el antídoto? Pues el antídoto más poderoso contra el cortisol no es una pastilla. Es algo mucho más humano, las relaciones y el afecto. Y lo increíble es que esto ya no es solo filosofía, es ciencia dura. Mencionan el estudio de Harvard, el de Robert Waldinger, que siguieron a más de 700 hombres por 75 años. Toda una vida. 75 años, imagínate, para ver qué es lo que de verdad lleva el bienestar. ¿Y la conclusión? Fue asombrosamente clara. Lo que predecía una vejez feliz y sana no era el colesterol a los 50, ni el dinero ni la fama. ¿Entonces qué era? Era la calidad de sus relaciones cercanas. Las personas que se sentían más conectadas con su familia, sus amigos, su comunidad, no solo eran más felices, sino que vivían más tiempo y con mejor salud física. Ok, ¿y cuál es el mecanismo biológico ahí? Si el estrés produce cortisol, ¿la conexión humana qué produce? Produce principalmente oxitocina. La llaman la hormona del amor, pero es más la hormona de la confianza, del vínculo social. Y sus efectos son, punto por punto, lo opuesto al cortisol. A ver. Si el cortisol activa la amígdala, el centro del miedo, la oxitocina la calma. Si el cortisol sube la presión, la oxitocina protege el corazón, disminuye la ansiedad, promueve la calma. Es literalmente el antídoto bioquímico del estrés. Es la base científica de lo que en el libro llaman personas vitamina, ¿no? Esas personas que con solo estar cerca parece que te recargan las pilas. Precisamente. No es algo subjetivo, es que de verdad están ayudando a tu cuerpo a producir oxitocina. Justo. Y este poder de la conexión se ve en las formas más inesperadas, incluso en los peores ambientes. Hay una anécdota en el material que es increíble. La autora cuenta que estaba en Camboya intentando ayudar a niñas atrapadas en la prostitución. Un entorno durísimo. Durísimo. El obstáculo eran los proxenetas, hombres violentos, inaccesibles, no la dejaban ni acercarse. ¿Y qué hizo? Buscó una conexión mínima, la más inesperada. Descubrió que los dulces sugus eran algo que ahí conocían. ¿Unos dulces? Sí. Entonces llegaba a la puerta del burdel y, en Khmer, le ofrecía un caramelo al chulo. Y este hombre, de mirada sucia, sin escrúpulos, ante ese gesto tan pequeño, tan humano, esbozaba una media sonrisa y la dejaba pasar. Un simple dulce fue el puente. ¡Qué historia! Es un ejemplo extremo, pero muy poderoso,
de cómo un pequeño acto de conexión puede desarmar a cualquiera. Totalmente. Ahora, aunque las relaciones son el pilar, también se mencionan otras estrategias prácticas para regular el cortisol. Y aquí entran herramientas más personales, como el ejercicio, por ejemplo. Claro, el deporte. Pero, ¿sirve cualquier tipo de ejercicio o hay especificaciones? Esa es una gran pregunta. La clave está en el matiz. El ejercicio debe ser moderado. Un entrenamiento súper intenso al límite puede ser interpretado por el cuerpo como más estrés y ¡pum!, dispara el cortisol. ¡Qué ironía! Sí, se trata más de un movimiento constante, placentero. Caminar, nadar, bici. Y se habla mucho del green exercise, o sea, ejercicio en la naturaleza. La combinación de moverte en un entorno natural tiene un efecto calmante mucho mayor. Tiene todo el sentido. No es lo mismo correr en una caminadora viendo las noticias que caminar por un bosque. Otra herramienta es educar la voz interior. Esto suena un poco abstracto. Es solo pensar en positivo y ya. No es tan simple. Es un proceso más profundo, de prestar atención a cómo te hablas a ti misma. Para mucha gente, esa voz es un crítico implacable que todo el tiempo le recuerda sus errores, sus miedos. El saboteador interno, ese mero. Educar esa voz significa entrenarla para que sea una aliada, una voz de apoyo. Pasar del eres un inútil, vas a fallar, al es difícil, pero tienes con qué intentarlo. Ese cambio modifica la percepción de amenaza y, por tanto, la producción de cortisol. Y supongo que aquí entra el mindfulness o la meditación que están tan de moda. A veces generan escepticismo como si fueran la solución mágica para todo. El escepticismo es normal, pero la ciencia detrás es sólida. No se trata de poner la mente en blanco, que es casi imposible. Se trata de entrenar el músculo de la atención. ¿Cómo? El estrés nos tiene viajando al pasado, a lo que nos lamentamos, o al futuro, a lo que nos preocupa. El mindfulness te entrena para anclarte en el presente, en tu respiración, en las sensaciones. Y al hacer eso, interrumpes esos bucles de pensamientos catastróficos que alimentan el cortisol. Es un reseteo. Ya. Y por último, hablan de la alimentación, en concreto del omega 3, porque es tan importante en esta ecuación. Porque el cerebro es en gran parte grasa. Y el omega 3, sobre todo el DHA y el EPA, son como los ladrillos de nuestras neuronas. Ah, ok. El DHA es para la estructura, la comunicación entre neuronas, y el EPA es un antiinflamatorio súper potente. Entonces, una dieta rica en omega 3 ayuda a combatir directamente la inflamación que el cortisol crónico promueve. Es una intervención a nivel bioquímico. Bien, entonces, recapitulando. El panorama es claro. Nuestros pensamientos y emociones no son algo etéreo, no. Desencadenan cascadas químicas, con el cortisol como director de orquesta. Exacto. Y vivir en alerta constante por la preocupación o el miedo nos inflama físicamente y a la larga nos enferma. Pero, y esto es lo más esperanzador del material, la solución está a nuestro alcance y es profundamente humana. La herramienta más potente no es una pastilla, es la conexión auténtica con otros. Eso activa la oxitocina y nos protege. No es solo sentirse bien, es estar biológicamente mejor. Justo. Y para terminar, las fuentes nos dejan un concepto que suena a ciencia ficción, pero es real. El de los telómeros. Sí, es una idea fascinante. Piensa en los cromosomas, donde está nuestra información genética. Los telómeros son como las puntitas de plástico de las agujetas. Para que no se deshilachen. Exacto. Evitan que el cromosoma se deshilache. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poquito. Son básicamente el reloj biológico del envejecimiento. Telómeros cortos igual a envejecimiento más rápido. Y aquí es donde todo conecta. Mencionan una investigación de la premio Nobel Elizabeth Blackburn. Estudió a mujeres con uno de los estreses más intensos que te puedas imaginar. Eran las cuidadoras principales de niños con enfermedades graves. ¡Uf, tremendo! Y descubrió algo increíble al medir sus telómeros. A ver, cuéntame. Observó que, dentro de ese grupo, había una diferencia clave. Aquellas mamás que tenían un apoyo social fuerte, que se sentían escuchadas, acompañadas por amigos o familia, tenían los telómeros significativamente más largos que las mamás que se sentían solas en su sufrimiento. Órale, o sea que, aunque vivían la misma realidad estresante. Exacto.
Su percepción de apoyo estaba literalmente frenando su envejecimiento a nivel celular, ¡Qué poderoso! lo que nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si la calidad de nuestras relaciones y cómo manejamos el estrés pueden afectar la velocidad con la que envejecen nuestras células, ¿qué pequeño acto de conexión o de amabilidad que podamos hacer hoy por nosotros o por alguien más podría ser el primer paso no solo para sentirnos mejor, sino para literalmente alargar la vida?